Bueno, amigos, nos encontramos aquí con Estrategia de Negocios para ustedes, por supuesto, en las oficinas corporativas de Grupo Coca-Cola, que se encuentran aquí en la calle de Rubén Darío. Y estamos con Vivian Alegría, que es la directora general de la Fundación Coca-Cola. Vivian, gracias por abrirnos las puertas. No, muchísimas gracias, Efraín, por estar aquí con nosotros. Oye, la Fundación hace muchas cosas, ¿no? Danos una panorámica 360. Bueno, mira, recuerda que como compañía, como sistema Coca-Cola, tenemos el compromiso de regresar el 100% del agua que utilizamos en la elaboración de nuestras bebidas y productos a la tierra. Y en base a ese gran compromiso que tenemos como compañía a nivel mundial, bueno, tenemos un proyecto muy específico para recargar y para reabastecer y llevar agua a las comunidades, ¿no? Y a los mantos freáticos. Y a los mantos freáticos. Y para recargar los mantos freáticos tenemos un proyecto muy grande a nivel nacional de reforestación y cosecha de agua. Ahora, ¿qué es más importante para ustedes? ¿La fórmula de la Coca-Cola tradicional o el agua? Porque sin uno no hay otro. Pero tu materia prima es el agua. Así es. Y por eso de verdad la importancia de la sustentabilidad de la misma, ¿no? Y por eso la compañía se ha enfocado realmente en un proyecto que reabastezca, ¿no? los mantos freáticos y el agua a las comunidades. Estamos bien conscientes que para tener una compañía sustentable tenemos que tener comunidades sustentables. Y los proyectos de la Fundación pues están realmente muy dirigidos a esa recarga, ¿no? A ese regreso del agua. Y entonces contamos con este gran proyecto nacional de reforestación y cosecha de agua a nivel nacional, que fíjate que ha sido bien interesante y hemos aprendido un chorro en este proyecto, porque reforestar no es nada más plantar un árbol, ¿no? Como luego todo mundo piensa. No, que mucha gente lo hace. Y mucha gente lo hace. Está de moda como mercadotecnia. Así es, pero ¿no? Aquí hay que enfocarlo realmente a esas zonas de recarga. Y esas zonas de recarga se encuentran en las partes altas de las cuencas. Sí. Entonces no son necesariamente las zonas fáciles de reforestar, ¿no? Muchas veces muchas veces no llega transporte a las zonas de reforestación y hay que trabajar de la mano con las comunidades y te encuentras que las causas de la reforestación han sido realmente por una necesidad de las comunidades de generar economías, ¿no? Y entonces ahí es que empieza realmente una labor de sustentabilidad. Tienes que trabajar de la mano con las comunidades para ver cuál fue la causa de la reforestación y en base a eso ver qué tipo de proyectos productivos, qué tipo de capacitación, qué tipo de herramientas ellos requieren para ser sustentables y a la vez ser guardianes de su bosque y no taladores, digamos, ¿no? Es que mucho de lo que se da todavía en nuestro país es la tala ilegal. Es la verdad de las cosas. Entonces, esa tala ilegal va pelando las zonas que te permiten a ti ser captadores de agua naturales para dirigir a la cuenca. Así es, por eso la importancia de detectar y de trabajar de la mano con las comunidades. Mira, de hecho el proyecto, como sabes, es un proyecto bien grande. Muy ambicioso. A la fecha llevamos 54,000 hectáreas reforestadas con alrededor de 54 millones de árboles, un promedio de 1,000 árboles por hectárea. ¿Por qué la importancia del árbol? Del bosque. O sea, el árbol, pero realmente lo que buscas es la masa forestal, porque la masa forestal es la que te da el agua, ¿no? ¿Por qué la importancia? Porque detienen suelos, porque hace que permee el agua a los mantos freáticos, por eso hay que detectar muy bien cuáles son las zonas. Es un proyecto que no lo hubiéramos podido hacer sin la suma del gobierno y la suma de una asociación civil como ProNatura. ¿Cómo que reaccionó el gobierno? O sea, ¿hubo al principio escepticismo? Sí, déjame ver, tal vez, a lo mejor. O luego dijeron, no, sí nos interesa mucho. No, fíjate que yo creo que aquí ambos trabajamos con el mismo objetivo, ¿sí? Que es el llevar el bienestar a las comunidades
que están en estas zonas, ¿no? Que son las comunidades más vulnerables, las que se encuentran en las partes altas de las cuencas, muchas de ellas rurales, muchas de ellas indígenas. Y de alguna manera el gobierno cuenta con un proyecto muy, muy grande, mucho mayor. Aquí teníamos la oportunidad de realmente trabajar entre los tres, en lo que nosotros llamamos el Triángulo de Oro, que es asociación civil, compañía y gobierno, para hacer un double check, ¿no? Y ver realmente y probar modelos que estuvieran triplemente chequeados por todos nosotros, trabajando muy de la mano con las comunidades. O sea, en el centro de este gran triángulo que nosotros llamamos el Triángulo de Oro está la comunidad, y es con ella con la que platicamos y vemos pues la parte de los antecedentes, porque realmente ellos traen la historia y ellos conocen muy bien las zonas en las que viven, y muchos de ellos te dicen, por ejemplo, no, es que ya desde los tatarabuelos venían haciendo obras de suelo con tinas ciegas, por ejemplo. Las tinas ciegas, ya después ustedes platicarán con la gente de Pronatura esta parte técnica, que yo poco a poco he ido aprendiendo, porque como comprenderás, experta en esto no soy, y por eso trabajamos de la mano con la gente que sí sabe. Sí saben de esto, son expertos. Pero realmente son técnicas que se utilizan de suelo para poder captar agua y que permanezca húmedo el suelo para que el árbol pueda crecer, ¿no? Es decir, no nada más es en cualquier tipo de suelo cae el agua y ahí se queda. Puede inclusive filtrarse, ¿no? Así es, y la idea es encontrar esas zonas de filtración y en esas zonas hacer las reforestaciones para la recarga de los acuíferos. Y en eso, por ejemplo, en Amecameca, que tenemos le llamamos nosotros nuestro campo de agua, así como hay un campo de energía eólica y los campos, sí. Este es como fábrica de aguas, son 250 hectáreas con tinas ciegas, donde hemos trabajado con la UNAM para ver si realmente estaban recargando los mantos acuíferos, y ya tenemos la certeza de que sí lo está haciendo, ¿no? Y son obras de suelo que te duran hasta 10 años, y terminando este tiempo, ya es la parte técnica, pero como estas tinas ciegas son como unos grandes hoyos de 2 metros por 50 centímetros y 50 centímetros en forma de tres bolillo. ¿En forma de bolillo, de veras? En forma de tres bolillos se llama, o sea, viene una aquí, viene otra y la otra viene terciada, ¿no? Para que todo vaya captando el agua. Entonces, bueno, esto recarga los acuíferos, y en la parte de afuera se pone un árbol. Entonces, el árbol a los 10 años ya tiene el tamaño para hacer la función de la tina y dejar el suelo. Transmine el agua a la tina. De otra forma, y el árbol te detiene el suelo. Sin los árboles, todo esto se va al demonio, porque todo se hace lodo. Así es. Y se va tierras y tierras y tierras nada más, ¿no? Así es. Y vas erosionando. Esa es la importancia del árbol. Ya hay, bueno, para trabajar una reforestación sustentable, sí, claro, para llamarla de alguna manera, sí tienes que tener cercado, por ejemplo, en la zona donde vas a reforestar para que no entre el ganado. Tienes que tener obras de suelo, dependiendo del tipo de terreno es la obra de suelo y dependiendo la inclinación del mismo. Tienes que tener a las comunidades trabajando también ya con una economía sustentable. En ese sentido hemos hecho, por ejemplo, viveros, que nosotros le decimos viveros comunitarios, en donde tenemos ya 15 viveros en zonas muy particulares, donde sabemos que es difícil conseguir el tipo de árbol y con semilla del lugar. Entonces la comunidad trabaja, casi siempre son grupos de mujeres, trabaja en el vivero, y CONAFOR nos hace el favor de comprar esa planta a estas comunidades para generarles economía. ¿Qué es CONAFOR, perdón? La Comisión Nacional Forestal. Comisión Nacional Forestal. Que es de la Semarnat. Sí, claro. ¿no? Y trabajamos de la mano, es nuestro gran socio en todo este gran proyecto. La verdad es que sin CONAFOR y sin Pronatura nosotros no podríamos tener un proyecto de este tipo, ¿no? Porque primero no somos expertos. No son expertos, pero quieren hacerlo. Y queremos hacerlo. Y tienen los recursos, las y ahí ganas, vamos el aprendiendo. movimiento, la movilización social para poder ir a plantar.
y los recursos para poder invertir también en un proyecto de responsabilidad social tan grande como es este. Así es, realmente nosotros apoyamos con recursos, Pronatura nos da toda esta parte técnica y la relación con las comunidades, que trabaja de la mano con CONAFOR. CONAFOR nos pone los árboles para todo el proyecto, que es mucho, porque la verdad estamos hablando, te digo, ya llevamos 54 millones de árboles plantados.